en 30 y le damos la bienvenida a Carlos Varela. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. No, por favor. Tenemos una presentación para entrar un poco en tema y te la queremos mostrar. ¿Vamos a hacer? A ver, vamos a ver. En la última década fue protagonista de hechos policiales de trascendencia mediática a nivel local y nacional. Fue representante legal del ex líder de la hinchada de Newell's Old Boys, Roberto Pimpi Caminos, asesinado el 19 de agosto de 2010. También defendió al líder de la banda Los Monos, Claudio Ariel Pájaro Cantero, quien fue ejecutado el pasado 26 de mayo, formando parte del escándalo que hoy se conoce como la Batalla de los Narcos. Varela también representó a los empresarios del boliche Esperanto, proyecto que terminó con una fuerte polémica en el Consejo, malestar entre los vecinos y duras acusaciones. El caso más reciente fue la aparición de un cuerpo en la comuna de Andino, con muchas posibilidades de que sea Walter Serra, el comerciante que fue visto por última vez el 24 de octubre de 2012. ¿Por qué lo buscan? ¿Cómo toma la decisión de representar a personajes cuestionados por la opinión pública? ¿Qué tiene Varela que no tengan los otros? Y Franco Merlo nos abrió un poco el juego, ¿no? Y las últimas preguntas del informe, ¿no? ¿Por qué lo buscan a Varela y qué tiene Varela que no tienen los otros profesionales? No, creo que hay una serie de casualidades. Después se da que algunas veces hemos obtenido algún resultado positivo, pero creo, lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, creo que tiene mucho que ver la suerte, es una sumatoria de casualidades. Se dio en los últimos años casos que obviamente la gente los ve en los diarios, ¿no? Sí. El tema de Walter Cáceres en su momento, bueno, en el Mundial también representando a Bracamonte, sí. Pimpi Caminos, los Canteros. Apenas me recibí tuve, que yo no había tomado dimensión tampoco de eso. Claro. Apenas me recibí yo tuve contacto con el fútbol y yo veía como natural, después me fui dando cuenta que a partir de la repercusión que tenía, que me fui dando cuenta muchos años después, que no era normal el tema de aparecer en los medios. Yo lo veía normal, pero porque desde que me recibí, la primera causa que tuve, o la segunda o la tercera, fue un tema de apremio que había tenido repercusión. Y tras cartón de esa causa, empiezo a defender a hinchas de fútbol y lo veía algo como normal. Después me di cuenta que no era normal. ¿Hay un límite en la toma de casos puntuales? Vos decís, sí. Esto, hasta acá llego, hasta acá no. Sí, el tema de los delitos que tienen que ver con las cuestiones sexuales es un límite, pero tampoco critico a quien lo hace y tampoco hay que ir, el rechazo, uno puede tomar una causa cuando está convencido de la inocencia de su cliente en relación a ese tipo de hechos aberrantes. Pero no critico a quien lo hace, ¿no? Cada uno es dueño de su propia conciencia. El otro día te escuchaba en una nota que hablaba sobre la guerra narco y decías que las autoridades provinciales no tienen conciencia de con quién se están metiendo. Sí, y así es una comparación bastante fuerte, ¿no? Sí. Con el fundamentalismo. Es que de algún modo esos jóvenes que están totalmente excluidos de la sociedad no pueden captar la norma y no se los puede amenazar con la represión. Tratar de combatir la violencia con más violencia es como pretender apagar un fuego con nafta. Y eso es lo que normalmente a veces hacen las autoridades, porque procuran una solución inmediata, porque en el caso en particular, hablo en términos generales, no quiero puntualizar, pero en el caso puntual, valga la contradicción, estamos en vísperas de una elección y hubo una serie de sucesos muy violentos en Rosario. Creer que con la violencia estatal, legal, se va a combatir y con un resultado positivo la violencia ilegal, es un error enorme. Primero porque no van a conseguir disminuir la cantidad de delitos que hay en la sociedad. Y segundo, porque ninguna detención va a producir el efecto disuasivo o ejemplificador que se pretende a partir de lo que es la actuación estatal, ¿no? Antes de meternos caso por caso, me gustaría que... Perdón, no quiero cerrarlo. No va a provocar ese efecto porque quienes debieran ser recipiendarios de ese efecto no captan la norma. Por eso decía aquella analogía con los suicidas islámicos.
el Estado va a obtener pocos resultados si confronta la violencia con la violencia, porque del otro lado hay personas jóvenes que no tienen nada que perder. Y la violencia o la amenaza de la violencia puede tener resultado cuando alguna de las dos personas entra en razonamiento, y estos jóvenes no entran o no van a razonar, porque no captan la norma. Hablabas también de un mercado de drogas y también de un mercado de armas, que sí, eso se juntó y generó un combo explosivo. Sí, años anteriores, hace no muchos años, 8 o 10 años atrás, no más de 8 o 10 años atrás, te lo diría casi con una certeza, porque sé cuándo se produjo el momento. Y es más, lo cito acá como ejemplo. La persona que estaba acusada de comercializar drogas, cuando era detenida o tenía algún problema legal y iba a ser alojada en un penal, la pasaba mal, porque no tenía las características de los que son las personas que están detenidas, y estaba en el último lugar dentro de lo que es la escala de los detenidos. El principal en esa escala, o el que ocupaba el primer lugar, es lo que se llama el que roba con armas. Cuando hablas de escala de detenidos, ¿a qué al orden, al respeto que se tiene dentro cómo lo respetan adentro de la casa. De ese ambiente, sí, de lo que es esas catacumbas que son los lugares de detención donde están alojados los presos. El ladrón, el que se llama el ladrón de caño, que es el que roba con armas de fuego, en ese mundo, en ese submundo, ocupa el primer lugar. El narcotraficante, hasta hace 10 años, era una persona que entraba ahí, era sojuzgada por los otros detenidos y la pasaba muy mal. Con el tiempo, por las medidas de seguridad que se han implementado en determinadas zonas, las transportadoras de caudales, los bancos, el dinero, el aumento de las penas desproporcionado, que ha quedado desproporcionado en el Código Penal, o sea, matar a un policía tiene una pena extremadamente alta, etcétera, etcétera, lo cual coincide. Sí. Todo eso hizo que el rédito que se podía obtener, estamos hablando de una cuestión ilegal, claro. Todo el rédito que podrían obtener estas personas que viven en el mundo de la ilegalidad no era tal y el riesgo era mucho. O, por las cuestiones de seguridad, o tenían que matar a alguien y comerse una perpetua, o podían ser muertos algunos de ellos que intervienen en un hecho delictivo. Para poder robar una suma de dinero que no era mucha, que no es mucha, porque los transportadores de caudales no transportan tanto dinero y se necesitan grupos operativos de muchas personas. Ese grupo de personas que eran extremadamente violentos y que en el mundo del AMPA ocupan un lugar preponderante, migraron hacia la comercialización de estupefacientes. Y eso es lo que yo decía, que el Estado nunca lo comprendió. El Estado provincial y el Estado nacional tampoco. Cuando se produce ese cóctel de lo que es el dinero que trae la comercialización ilegal de estupefacientes, las armas y personas violentas, hace que se produzca un cóctel explosivo que no se puede manejar como ellos creen que lo van a manejar. Ya no son los vendedores de droga que tenían más que ver con un comerciante legal, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Que con una persona que era extremadamente violenta, que roba, que mata y que ahora tiene dinero. Eso no lo pueden comprender. Entonces, creer que lo van a combatir con medidas preventivas o medidas que solo procuran una solución inmediata, no les va a dar resultado, para nada.